A los 74 años, cuando muchos artistas eligen el silencio elegante y la despedida discreta, Paloma San Basilio hizo exactamente lo contrario. Rompió décadas de prudencia y pronunció 5 nombres que sacudieron la memoria de la música en español. No fueron rumores, no fueron insinuaciones, fueron recuerdos cargados de dolor. La mujer que durante más de 4 décadas representó la sofisticación y la serenidad, confesó que hubo colegas que la humillaron y la ignoraron, y que intentaron hacerla sentir pequeña en escenarios donde ella brillaba con luz propia. Y lo dijo sin gritar, sin escándalo, pero con una firmeza que pesa más que cualquier polémica. Julio Iglesias, Rafael, Rocío Jurado, José Luis Perales, Camilo Sesto. 5 figuras legendarias, 5 historias que nunca habían sido contadas desde su perspectiva. Detrás de los aplausos, detrás de los discos de oro y de los focos internacionales, existió otra realidad. Una donde la rivalidad, el ego y la indiferencia dejaron cicatrices invisibles. ¿Fue desprecio? ¿Fue competencia? ¿Fue simplemente el reflejo de una industria dominada por orgullos gigantescos? Y vamos a desentrañar cada episodio, cada gesto frío, cada decisión que marcó profundamente a una de las voces más elegantes de la música romántica. Porque cuando un artista como Paloma decide hablar después de tanto tiempo, no lo hace por impulso. Lo hace porque hay heridas que, aunque ya no sangran, y lo que está a punto de revelarse, cambia para siempre la forma en que miramos a estas leyendas. Antes de entender los nombres que mencionó, es necesario comprender quién es realmente Paloma San Basilio dentro de la historia de la música en español. Nacida en Madrid, en 1950, no fue una artista fabricada por escándalos ni por estrategias mediáticas agresivas. Su ascenso fue construido sobre disciplina, formación musical sólida, y una presencia escénica que combinaba elegancia con potencia vocal. Desde finales de los años 70, su voz se convirtió en sinónimo de interpretación profunda. No era simplemente una cantante que ejecutaba notas correctas. Era una intérprete que dramatizaba cada palabra, que convertía cada canción en una escena casi teatral. Temas como Juntos o La fiesta terminó, no solo fueron éxitos comerciales, sino declaraciones de identidad artística. Representó a España en Eurovisión en 1985, y su proyección internacional la llevó a conquistar América Latina, donde llenó teatros durante décadas. En un entorno dominado mayoritariamente por figuras masculinas, logró mantenerse en la primera línea sin recurrir a provocaciones ni polémicas. Sin embargo, ese mismo brillo que cautivaba al público, podía incomodar dentro del camerino. La industria musical de los años 80 y 90 estaba marcada por jerarquías no escritas. Había nombres considerados intocables, figuras que monopolizaban la atención mediática, y que no siempre aceptaban compartir protagonismo. Paloma eligió durante años el silencio como estrategia de supervivencia. No respondía a desplantes. No entraba en guerras públicas. Sonreía, agradecía y seguía trabajando. Pero detrás de esa compostura, existía una mujer que entendía perfectamente cada gesto de desprecio, cada mirada evasiva, cada decisión calculada para relegarla a un segundo plano. Lo que ahora cuenta no surge del resentimiento inmediato, surge de la perspectiva. De un artista que ya no necesita demostrar nada, que ya no compite por titulares ni por contratos. Surge de alguien que, después de haber vivido la cima, puede revisar el pasado sin miedo. Y es precisamente esa trayectoria impecable la que hace que sus palabras tengan tanto peso. Porque no estamos hablando de una figura secundaria reclamando atención. Estamos hablando de una de las voces más respetadas de la música romántica española, señalando momentos que la marcaron profundamente. Para entender la magnitud de lo que viene, hay que tener claro esto. Paloma no era una invitada ocasional en esos escenarios, era una protagonista. Y cuando una protagonista siente que la quieren hacer invisible, la herida no es pequeña. Ahora sí, entramos en el primer nombre que rompió el silencio. El primer nombre que pronunció fue el más impactante, Julio Iglesias.
Durante décadas, el público soñó con una colaboración entre las dos voces españolas más internacionales de su generación. Ambos llenaban estadios, ambos cruzaban fronteras. Ambos representaban una imagen sofisticada de la música romántica. Sin embargo, ese encuentro artístico nunca ocurrió. Según Paloma, no fue por falta de oportunidades, sino por una actitud constante de condescendencia. Recordó que en los años 80 coincidieron en varias galas televisivas y eventos internacionales. En una de esas ocasiones, el equipo de Julio pidió que no compartieran plano durante la presentación principal. El argumento fue simple y frío: no queremos distracciones en cámara. Para el público, aquello pasó desapercibido. Para ella, fue un mensaje claro. No se trataba solo de espacio físico en un escenario, se trataba de jerarquía. De quién debía ocupar el centro y quién debía mantenerse en los márgenes. El episodio más doloroso ocurrió en una entrega de premios en Miami. Paloma relató que intentó acercarse a saludarlo en el backstage, como cortesía profesional. Julio giró el rostro y siguió caminando. Un gesto mínimo, pero cargado de significado. No fue un error accidental, fue una decisión. Ella no respondió públicamente, no hubo titulares ni declaraciones en ese momento. Continuó trabajando, grabando, viajando, pero entendió algo. En ese entorno, el respeto no siempre era automático, especialmente cuando una mujer alcanzaba el mismo nivel de reconocimiento. El segundo nombre fue Rafael. Con él compartió escenario y época. Ambos eran referentes de la canción melódica en España. Sus estilos eran distintos, pero la intensidad interpretativa los colocaba en territorios similares, y ahí comenzó la fricción. Paloma explicó que en varias presentaciones conjuntas percibió una competencia constante. Si ella elevaba la potencia vocal, él intensificaba aún más la suya. Si su interpretación generaba ovaciones, surgían quejas técnicas sobre iluminación o sonido que casualmente la afectaban a ella. El momento más tenso se dio durante la preparación de un dúo. El tema había sido ensayado con una tonalidad equilibrada para ambos. En el ensayo general, Rafael exigió modificar la clave musical. El nuevo tono favorecía claramente su registro, y forzaba el de ella. Paloma aceptó por profesionalismo. Aquella noche cantó frente a miles de personas sintiendo que algo estaba desbalanceado. No fue un fallo técnico, fue una jugada estratégica. Según su percepción, fue una manera de recordarle quién dominaba ese escenario. A pesar de todo, su carrera no se detuvo, siguió llenando teatros y conquistando mercados internacionales. Pero internamente comprendió que la camaradería artística que imaginaba no siempre existía. Dos nombres, dos experiencias distintas, un mismo patrón, competencia llevada al límite del desdén. Y todavía faltaban 3 revelaciones más. La tercera revelación fue inesperada porque rompía una imagen que el público había construido durante años. Rocío Jurado. Durante décadas, las cámaras mostraron cordialidad, sonrisas compartidas en entrevistas, comentarios elogiosos en programas de televisión. Portadas que insinuaban una relación de respeto mutuo entre dos grandes voces femeninas de España. Pero según Paloma, esa armonía fue más apariencia que realidad. Recordó una actuación conjunta en televisión, donde todo parecía fluir con normalidad hasta que comenzaron las exigencias de último momento. Cambios en el orden del programa, ajustes para que Rocío cerrara el espectáculo. Detalles que podrían parecer rutinarios en producción, pero que en conjunto dibujaban una jerarquía implícita. Paloma relató que días antes de un homenaje importante, recibió una llamada del productor. Le pidieron modificar la canción que tenía prevista. La explicación fue directa. Se necesitaba reservar la pieza más potente para Rocío. Ella aceptó sin generar conflicto. Sin embargo, aquella noche ocurrió algo que la marcó profundamente. Rocío interpretó precisamente el tema que originalmente estaba asignado a Paloma. No fue un error de coordinación, fue una decisión tomada a último momento. Cuando sus miradas se cruzaron en el escenario, Paloma sintió que entendía el mensaje. La competencia entre divas no siempre se expresa en gritos, a
A veces se ejecuta con una sonrisa impecable. Nunca hubo una confrontación pública entre ambas, nunca intercambiaron declaraciones hostiles. Pero para Paloma, quedó la sensación de que la supuesta amistad era frágil y estratégica. Más allá del episodio puntual, lo que más le dolió fue descubrir que la rivalidad femenina también podía construirse en silencio. En una industria donde ya era difícil abrir espacio como mujer, esperaba encontrar alianzas. En cambio, encontró distancia. No habló de odio en términos de resentimiento activo, habló de decepción. De la diferencia entre lo que se proyecta ante las cámaras y lo que realmente ocurre cuando se apagan los focos. 3 nombres ya habían salido a la luz, 3 historias distintas. 3 heridas que durante años permanecieron fuera del relato oficial. Pero aún quedaban 2 confesiones más. El cuarto nombre sorprendió por su contraste con la imagen pública que muchos tienen de él, José Luis Perales. Para gran parte del público, Perales representa la sensibilidad, la caballerosidad y la discreción dentro de la música romántica. Sin embargo, la experiencia de Paloma con él fue muy distinta. Según relató, todo comenzó cuando manifestó su deseo de versionar una de sus composiciones. No era un gesto oportunista, admiraba su capacidad como autor, y consideraba que una de sus canciones encajaba perfectamente con su estilo interpretativo. Solicitó el permiso correspondiente. La respuesta fue negativa. Hasta ahí, podría tratarse simplemente de una decisión artística legítima. Pero lo que transformó la negativa en herida, fue lo que ocurrió después. Tiempo más tarde, Perales autorizó esa misma canción para otra cantante con menor trayectoria internacional en ese momento. Paloma no habló de confrontaciones ni discusiones directas, lo que describió fue una sensación de exclusión. Como si la respuesta no hubiese sido solo una cuestión de derechos musicales, sino una forma de marcar distancia, no tú. En la industria artística, el rechazo profesional puede ser tan doloroso como el desprecio abierto. Y en este caso, lo que más pesó fue la ausencia de explicación. El quinto y último nombre fue el más emocional. Camilo Sesto. Paloma reconoció que lo admiraba profundamente, no solo como intérprete, sino como creador de espectáculos ambiciosos. Compartieron escenarios y espacios televisivos. Existía una aparente cordialidad. Hasta que llegó un momento que cambió su percepción. En un programa de televisión, Camilo hizo un comentario en tono de broma sobre su estilo vocal. Dijo que ella era más actriz que cantante. El público rió. El comentario pasó como humor ligero, pero para ella fue una desvalorización pública. En un entorno donde la credibilidad artística es esencial, una frase así puede sembrar dudas. No porque sea verdad, sino porque se instala en la narrativa mediática. Tiempo después, supo que su nombre había sido excluido de una gira conjunta que se estaba organizando en América Latina. Según le transmitieron, Camilo no deseaba compartir escenario con divas teatrales. Esa palabra quedó resonando durante años. Diva, teatral, en un contexto que no buscaba elogiar, sino reducir. Paloma no reaccionó entonces, no respondió con declaraciones, no generó conflicto, guardó silencio. Pero admitió que fue una de las decepciones más profundas, porque provenía de alguien a quien respetaba sinceramente. Con esos 5 nombres, el círculo quedó completo, no fue una lista impulsiva. Fue un repaso emocional de momentos que definieron su experiencia dentro de una industria brillante hacia afuera, pero compleja y competitiva por dentro. Después de escuchar los 5 nombres, la pregunta inevitable no es solo qué ocurrió, sino por qué decidió hablar ahora. Paloma San Basilio no es un artista que necesite polémica para mantenerse vigente. Su legado está consolidado. Sus teatros llenos durante décadas no dependen de titulares escandalosos. Por eso, sus palabras adquieren un peso distinto. No suenan a ajuste de cuentas, suenan a cierre. En la industria del espectáculo, el silencio muchas veces se confunde con elegancia. Durante años, Paloma eligió esa elegancia, no respondió desplantes, no denunció actitudes, no participó en guerras mediáticas, pero el silencio no borra lo vivido, solo lo aplaza.
Al revelar estas experiencias, no destruye la carrera de nadie. Julio Iglesias sigue siendo una figura global. Rafael mantiene su estatus de ícono. Rocío Jurado permanece en la memoria colectiva como una de las voces más potentes de España. José Luis Perales conserva su reputación como compositor esencial. Camilo VI continúa siendo referencia indiscutible del pop romántico. Lo que cambia no es su grandeza artística, lo que cambia es la perspectiva. Comprendemos que detrás de los duetos soñados que nunca ocurrieron, detrás de las fotografías sonrientes, existieron tensiones humanas, competencia, orgullo, vulnerabilidad. Tal vez, lo más poderoso de su confesión, es que humaniza a todos, muestra que incluso entre leyendas existen inseguridades. Que el talento no elimina el ego, que el éxito no garantiza la empatía. También revela algo más profundo. Ser mujer en un entorno dominado por figuras masculinas fuertes, implicaba enfrentar dinámicas distintas. No siempre explícitas, pero presentes. Paloma habló de condescendencia. De sentirse desplazada, de la dificultad de ocupar un espacio sin pedir permiso. A sus 74 años, ya no compite, no busca reivindicaciones públicas, busca coherencia interior. Decidir contar su versión es una forma de reconciliarse con su propia historia. Al final, su testimonio no es una lista de odios, es un mapa de cicatrices. Y las cicatrices no se exhiben para atacar, sino para recordar que hubo batalla. Quizá por eso sus palabras no suenan estridentes, suenan serenas. Como quien ha hecho las paces con el pasado, pero no quiere que se pierda la verdad de lo vivido. Ahora la pregunta queda en el aire. ¿Hizo bien en hablar, o habría sido preferible mantener el mito intacto? Sea cual sea la respuesta, algo es seguro. Después de esta confesión, ya no vemos la historia de la música romántica española con la misma inocencia. Detrás de cada nota, hubo también silencios. Detrás de cada aplauso, decisiones invisibles. Y cuando volvamos a escuchar la voz de Paloma San Basilio, no solo oiremos técnica y emoción. Oiremos la historia completa de una artista que decidió que su verdad también merecía escenario.